amenaza de embargo, Spain has been terrible. ruptura de relaciones, We're going to cut off all trade with Spain. máximo conflicto diplomático. We're unfriendly. They don't have great leadership. Trump tira de nuevo de Sánchez e inicia una guerra comercial contra España. No vamos a ser cómplices simplemente por el miedo a las represalias de algunos. Sánchez, la obsesión de Trump, No a la guerra. hoy en Mañaneros 360. La posición del gobierno de España se resume en 4 palabras: no a la guerra. El gobierno va a seguir exigiendo un cese de las hostilidades y una resolución diplomática de esta guerra. Y quiero además explicitarlo, porque sí, la palabra adecuada es exigir. No se puede responder a una ilegalidad con otra. Las grandes guerras estallan por una concatenación de respuestas que se van de las manos por culpa de errores de cálculo, fallos técnicos, acontecimientos imprevistos. Por tanto, debemos aprender de la historia. Y no podemos jugar a la ruleta rusa con el destino de millones de personas. Y es absolutamente inaceptable que aquellos dirigentes que son incapaces de cumplir con ese cometido usen el humo de la guerra para ocultar su fracaso. El frente bélico hoy apunta a España. Nuestro país se ha negado a participar en la operación militar. Donald Trump hoy amenaza a España. Si no hay participación en la guerra, habrá guerra, guerra comercial contra nuestro país, diciendo España es un socio terrible, la amenaza de Trump desde la Casa Blanca. Some of the European, like Spain, has been terrible. In fact, I told Scott to cut off all dealings with Spain. We're going to cut off all trade with Spain. We don't want anything to do with Spain. Hoy la respuesta política está servida, el gobierno dice no a la guerra, pero la respuesta económica está en el aire, porque ahora mismo la amenaza es esta: romper relaciones comerciales. Eso es una amenaza de 50.000 millones, 46.000 millones para ser exactos. Es una auténtica brutalidad la amenaza que pende sobre España y la cuestión está en el aire. Sánchez ha contestado diciendo no habrá participación en la guerra, no a la guerra. La posición del gobierno de España ante esta coyuntura es la misma que hemos mantenido en Ucrania o también en Gaza. No a la quiebra de un derecho internacional que nos protege a todos, no a asumir que el mundo solo puede resolver sus problemas a base de conflictos, de bombas, no a repetir los errores del pasado. La posición del gobierno de España se resume en 4 palabras: no a la guerra. Y este es el mensaje político, pero nadie sabe qué alcance puede tener la amenaza económica. Lo único que se dice desde el gobierno es no se va a amedrentar a España por las amenazas de alguno. Y por tanto no vamos a ser cómplices de algo que es malo para el mundo y que también es contrario a nuestros valores e intereses, simplemente por el miedo a las represalias de alguno. Algunos dirán que estamos solos en esta esperanza, pero tampoco es verdad. El gobierno de España está con quienes tiene que estar. Está con los valores que nuestros padres y abuelos fijaron en nuestra Constitución. España está con los principios fundacionales de la Unión Europea, está con la Carta de Naciones Unidas, está con el derecho internacional y por tanto está con la paz. La sacudida económica que amenaza a España ahora mismo es extraordinaria, pero el gobierno, Cristina Cañedo, responde: no va a haber entrada en este conflicto. Sí, ese no a la guerra ha sido la respuesta de Pedro Sánchez. Dice que en momentos como este estamos más orgullosos que nunca de ser españoles y a partir de ahí de fijar esa postura, la guía de actuación, la hoja de ruta, traer a los españoles de vuelta, valorar posibilidades, medidas económicas para paliar esos efectos tanto en las familias españolas como en las empresas, aunque Sánchez deja clara que tenemos los recursos suficientes para hacer frente a esta crisis y exigir como miembro de la OTAN que frenen las hostilidades y la violencia tanto a Estados Unidos y a Israel como a Irán. Dice Sánchez que no podemos jugar a la ruleta rusa con el destino de miles de personas. El gobierno va a seguir exigiendo un cese de las hostilidades y una resolución diplomática de esta guerra. Porque sí, la palabra adecuada es exigir, para que paren antes de que sea demasiado tarde.
No se puede responder a una ilegalidad con otra, porque así es como empiezan los grandes desastres de la humanidad. Muy a menudo las grandes guerras estallan por una concatenación de respuestas que se van de las manos por culpa de errores de cálculo, fallos técnicos, y no podemos jugar a la ruleta rusa con el destino de millones de personas. Hoy esta es la amenaza que pende sobre España, este es el obús económico que se amenaza con lanzar aquí. Y les vamos a dibujar escenarios abiertos ahora mismo. Hoy mesa de análisis con los dos escalones habituales en estos días de conflicto. Nuestro escalón técnico, Ruth Ferrero, profesora de Ciencia Política, ¿qué tal? ¿Cómo está? Hola. Emiliano García Coso, ¿qué tal? Muy buenos días. Y nuestros analistas habituales, Luis Arroyo, Ana Pardo de Vera, Pablo Muñoz, Alberto Prieto, ¿qué tal? Muy buenos días. Lo que tenemos ahora mismo es una amenaza fuera de la ley. Hay cobertura para hacer esto. Se puede embargar a España como se ha embargado a Cuba, como se ha embargado al Líbano, como se ha embargado a Irán. Esto se puede hacer. Trump sigue viviendo en su mundo de realidad inventada porque, nosotros podemos decidir el uso de las bases aéreas porque hay un acuerdo bilateral con Estados Unidos y tenemos esa capacidad de decidir si pueden o no pueden entrar. Y dos, si declara la guerra comercial a España, no se lo está declarando solo a España, se lo está declarando a los 27 Estados miembros de la Unión Europea, porque la competencia comercial es de la Unión, no de España. Efectivamente, lo que está planteando Donald Trump en realidad no tiene sentido en la medida en que no puede atacar solo a un Estado de la Unión Europea. Va a cerrar todo el comercio con la Unión Europea. Las competencias, como decía Emiliano, son exclusivas en el marco comercial de la Unión Europea. Por tanto, ahí lo que tenemos que esperar es que haya una respuesta sustantiva y firme por parte de la presidenta de la Comisión, que es la que representa los intereses de la Comisión Europea. Por tanto, esperemos que efectivamente avance en esa dirección y no hacia ese vasallaje y esa subalternidad que ha demostrado en las últimas negociaciones en marco comercial con Estados Unidos. Ahora mismo no hay realmente cobertura legal para lo que ha anunciado Trump. Y dicho todo esto, da igual. Va a haber guerra real, aunque no haya cobertura legal. Trump ha demostrado 1, 2 y 3 veces saltarse la ley y no importar demasiado el tecnicismo legal. Así que ahora mismo la amenaza está servida y escúchenla, porque el abanico de amenazas abre muchos escenarios, desde romper acuerdos comerciales o licitaciones del gobierno hasta el bloqueo de España. Some of the European, like Spain, has been terrible. In fact, I told Scott to cut off all dealings with Spain. It started when every European nation, at my request, paid 5%, which they should be doing. And everybody was enthusiastic about it. And Spain didn't do it. And now Spain actually said that we can't use their bases. And that's all right. We could use their base if we want. We could just fly in and use it. Nobody's going to tell us not to use it. But we don't have to. But they were unfriendly. And so I told him we don't want to. Spain has absolutely nothing that we need other than great people. They have great people, but they don't have great leadership. So we're going to cut off all trade with Spain. We don't want anything to do with Spain. Esa es la amenaza. Vamos a ponerle cifras para que entiendan ustedes el calibre de la amenaza bélico-comercial que se acaba de lanzar sobre España. Porque lo que se está amenazando es literalmente con un obús de casi 50.000 millones de euros. Esto es lo que España vende y lo que España compra de Estados Unidos. Romper estas relaciones comerciales significa dañar a las empresas de los dos lados. De hecho, significa dañar algo más a las empresas americanas, porque el saldo de lo que se compra y se vende es favorable a Estados Unidos en 13.000 millones. Así que lo que se dice ahora mismo es: se pueden eliminar todas estas operaciones. 50.000 millones aproximadamente. El agujero sería extraordinario. Y a partir de aquí, el abanico que se ha dibujado deja 2-3 posibilidades en función de la gravedad. La primera, el escenario más leve, tampoco con cobertura legal, pero simplemente penalizar a España con aranceles adicionales. Esto tiene un problema. España es parte de la Unión Europea. No se puede poner un arancel solo para un país. Esto no es legal. Pero esta es la primera posibilidad, la más suave, la más benigna. Y a partir de aquí, segunda posibilidad, la de la ruptura comercial. ¿Qué significa esto? Que los españoles que vendemos maquinaria, electrónica, farmacéutica y que sobre todo vendemos dos cosas: aceite
y vino a Estados Unidos, perderíamos ese mercado. Esto es la ruina del aceite. El 50% del aceite que exportamos lo exportamos a Estados Unidos. Esto significaría quebrar la industria entera. Pero es que si esta ruptura es recíproca, tenemos este escenario. ¿A qué nos enfrentamos? España tendría que buscar mercados para comprar 9.700 millones de dólares en petróleo, en gas natural, que ahora mismo nos vende Estados Unidos. Y en este escenario, ¿dejaríamos de comprar vehículos Ford, Tesla? ¿Deberíamos dejar de comprar electrónica, Apple, iPhones? Este es el endiablado escenario en el que estamos. El primero es aranceles, el más suave. El segundo es este, una ruptura comercial que parece muy, muy difícil. Y el tercer escenario es todavía peor, y es este, el de el embargo a un país como España. Esta es una situación prácticamente militar, porque ese embargo significa imponer sanciones a España, solo a España. España negocia con otros países. Habría sanciones también para los países que negocian con nuestro país y, sobre todo, supondría la fractura de la Unión Europea y un asalto a un socio de Estados Unidos en la OTAN. Lo que tenemos ahora mismo es, tanto en lo más benigno como en lo más doloroso, una amenaza monstruosa sobre España en lo económico que deja una cosa clara. Donald Trump tiene una obsesión absoluta con España. La última obsesión de Trump, With Spain. España. We don't want anything to do with Spain. El presidente de Estados Unidos amenaza de nuevo a nuestro país, tras la decisión del gobierno de no permitir el uso de las bases estadounidenses de Morón y Rota para la guerra contra Irán. So we're going to cut off all trade with Spain. Porque para el hombre más poderoso del mundo no somos un buen aliado. Like Spain has been terrible. Pero el pulso de Trump contra Sánchez tiene ya varios capítulos. Spain. Ya en 2025 amenazó a España con aranceles. In fact, I was thinking about giving them trade punishment through tariffs because of what they did. Por negarse a pagar el 5% de gasto en defensa. I think it's very disrespectful to NATO. En octubre de 2025, en plena cumbre de paz por Gaza, Trump volvió a recordárselo en persona a Sánchez. Working on him with respect to the GDP. We'll get close. Y de nuevo advierte con más represalias. We're going to make them pay twice as much. El presidente estadounidense ha llegado incluso a barajar la posibilidad de expulsar a España de la OTAN. You have to call them and find why are they a laggard. Maybe you should throw them out of NATO, frankly. La tensión entre ambos líderes ha llegado a plasmarse en gestos como este. Una foto con apretón de manos, pero que termina con tirones de brazo. Un pulso entre líderes, desafío ante las cámaras y palmadita de Trump a Sánchez. Spain is not a team player. La fijación por parte del presidente de Estados Unidos con España There's a problem with Spain. ahora aumenta. España siempre es la solución. Arremete contra el gobierno con más rabia que nunca. They don't have great leadership. Es la guerra abierta de Trump contra Sánchez. El escenario 1 es ilegal, el escenario 2 es ilegal, el escenario 3 es ilegal y dicho todo esto, va a ser real. Esto se puede hacer. Bueno, yo creo que está buscando Trump algo que ya dijo en su estrategia de seguridad nacional a finales del año pasado, que es la fragmentación y la quiebra de la Unión Europea. El posicionamiento firme del Gobierno de España frente a cometer una guerra que es ilegal, no provocada por parte de Estados Unidos, lo que hace es facilitar, digamos, el intentar quebrar esa unidad dentro del marco europeo. Lo que tenemos que ver es si los socios europeos se van a cerrar efectivamente y van a apostar por la unidad o, por el contrario, van a intentar cada uno defender sus cuotas de poder comerciales, como hemos podido observar quizás en el caso alemán, frente a esa unidad que es lo único que puede salvar en estos momentos el futuro de la Unión Europea. Arroyo, Pablo. Sí, yo creo que intentar atribuir ahora objetivos estratégicos a este idiota que tenemos en la presidencia de los Estados Unidos es absurdo, no porque lo diga solo yo, sino porque lo están señalando las grandes publicaciones internacionales, el New York Times, el New Yorker, están diciendo este señor ha abierto una guerra, no sabe ni siquiera dónde va, no tiene ningún sentido, es completamente absurdo, es un psicópata. Si no nos hemos dado cuenta ya a estas alturas, después de 2 años de gobierno, o mejor dicho, de 6 años de gobierno, es que estamos ciegos y por tanto yo lo que siento ahora es el orgullo como patriota, como español, de pertenecer a un país que está diciéndole a este idiota
insisto, idiota en el sentido griego del término, este ensimismado, este psicópata que ha tocado, que nos ha tocado como gobernante de los Estados Unidos, y el orgullo de pertenecer a un país que le planta mínimamente cara, que por cierto no está para nada solo, lo vamos a ir viendo. Hay ahora mismo este temor, el de qué represalias se toman, porque en juego efectivamente hay 9.600 millones de dólares en petróleo que compramos a Estados Unidos, petróleo y gas natural, y no hay ahora mismo ningún riesgo de desabastecimiento. Pero lo cierto es que sí hay miedo ahí fuera. A, 1, precio, 2, suministro. Y la imagen que están viendo es la imagen de gasolineras ayer por la tarde, esta mañana se han vuelto a repetir. Hay gente comprando y repostando por miedo a las subidas de precio, que de hecho han empezado ya. Antes de que lleguen los nuevos combustibles, los que van a subir 12 céntimos a partir de hoy, ya han empezado a subir y ya han subido 11. Pablo Collantes, en las gasolineras hay ahora mismo este miedo servido ya y se está viendo. Os intentaba contar antes, Javier, que no dejan de llegar aquí coches. Estamos en una de las gasolineras en las que ayer veíamos esas imágenes, las de colas como las que veíamos aquí, que daban toda la vuelta a la manzana, de gente queriendo repostar ante el temor de que sigan subiendo los precios, porque a partir de hoy efectivamente nos podrían repercutir esos 12 céntimos de más por litro, que esto viene a ser traducido unos 15-16 euros por depósito, y llevamos toda la mañana aquí monitoreando. Lo que nos cuentan, Javier, es que esto empieza a parecerse a la situación, al contexto en la guerra de Ucrania, en la que los precios también se dispararon, y por eso muchos están aplicando esa lógica de prevenir mejor que pagar más en gasolineras como esta, en la que por cierto está un poco más barato, pero en la que el repunte se nota ya unos 5 a 10 céntimos. Hoy el gobierno dice se va a desplegar, si es necesario, un escudo social. Experto en energía, Carlos Cajigal, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Pues eso directamente es una buena noticia, ya ayer lo empecé a avisar. Digo, dejemos las cosas claras, de momento no hay problemas de suministro, esto es más miedo que realidad. Suministro en cuestión en principio no está, ¿no? Riesgo suministro ahora, tenemos un grave problema con Qatar, porque Qatar ha dicho que va a dejar de extraer gas y necesita vaciar sus enormes depósitos de almacenamiento de gas natural licuado, pero lo hace por el riesgo a bombardeo. Os pongo un ejemplo, imaginaros que son tanques de almacenamiento de 100.000 y 200.000 toneladas. Entonces, ante ese riesgo, Qatar tiene que parar la extracción de gas y vaciar sus tanques, cosa que es lógico. A 30-60 días no debería haber ningún problema. Ahora mismo, el excedente que hay de mercado, slots, capacidad de suministro de gas natural licuado, no hay problema, pero el problema que tenemos directamente es que han entrado los operadores, los traders y los especuladores en el mercado, que es lo que ha producido esta tremenda subida tanto en petróleo como en el gas. Esas subidas, para quienes nos están viendo en surtidor, ¿van a continuar? ¿Es esperable que el precio del petróleo subiendo repercuta en precio del combustible subiendo? Puse de precio 80, bueno, en cuanto está, $80 el barril, ya está superado. Hay que ver si esto se estabiliza un poquito, continúa la escalada, porque entonces ya nos iríamos a $100 y los hidrocarburos, la gasolina, el diésel deberían dispararse en torno a los 2 euros. Y hoy parece que nos da un poquito de tregua los futuros sobre el gas natural y gas natural licuado, parece que vienen con una corrección, pero es que vienen de subir prácticamente duplicar precio en unos días. Entonces vamos a esperar, esto va a venir en función de cómo sigue evolucionando los próximos días la operación militar contra Irán, ese bloqueo que se está produciendo en el estrecho de Hormuz, porque no involucra a Qatar en el impacto con la Unión Europea, es directo, pero bueno, tenemos Emiratos Árabes, tenemos Kuwait, tenemos Irak, hay unos volúmenes de petróleo de exportación y suministro muy importantes, y nosotros particularmente pues vamos a ver dónde deriva las amenazas de Trump, porque yo, por lo que os está escuchando, hay algo en lo que no estoy de acuerdo, Javier. No hace falta vulnerar la legalidad para que nos cause un grave perjuicio directamente la administración Trump a España, ¿eh? No hace falta vulnerar la legalidad. Cierto, la coacción es verdad, y la amenaza a empresas para que no inviertan aquí puede efectivamente causar daño también. Dicho todo esto, Cajigal, me quedo con un riesgo que dices, 2 euros el litro. Este es el peor escenario en el que estamos ahora, 2 euros el litro de diésel gasolina.
han empezado a repercutir en este movimiento especulativo y de coste de oportunidad. Ya las subidas no han esperado, lo normal es esperar 5 o 6 días y ya en 48 horas ya las estaciones de servicio ya empiezan a repercutir de una forma muy importante las subidas. Entonces, en este escenario tenemos que pensar que nos vamos a los primeros tiempos de la guerra en Ucrania, de la crisis del gas, y nos tenemos que ir al entorno pues de los 2 euros. Y en esto, aunque parece que no era muy importante, a la Unión Europea el impacto que va a producir esta operación militar contra Irán y todos los bombardeos, la inestabilidad geopolítica en la zona, quien va a recibir el mayor impacto, y va a ser muy duro, va a ser la Unión Europea. Carlos Cajigal, experto en energía, cuídate, gracias y un abrazo. Nada, un abrazo, gracias a vosotros. De hecho, la Unión Europea está empezando a moverse ya, quiero lectura aquí enseguida, porque lo que estamos empezando a ver es países alineándose con España. España puede ser el primer objetivo, ni va a ser el único ni va a ser el último. Así que ahora mismo Francia anuncia que va a respaldar la posición española. Empieza a haber movimientos en la sede de la Unión Europea. Se anuncian respaldos a España. Carla Acuña, porque ahora mismo empieza a haber movimientos ante la amenaza a España. De hecho, esta misma tarde el primer ministro francés va a llamar a Pedro Sánchez, al presidente del gobierno, para mostrarle la solidaridad de Francia con la decisión del gobierno de España de no dejar a Estados Unidos usar sus bases de Rota y Morón, y tras las amenazas de Donald Trump. También el portavoz del Comercio de la Unión Europea respalda a España, dice que no descarta actuar para salvaguardar los intereses de la Unión Europea. El comercio exterior de la Unión Europea se negocia en bloque. La última negociación comercial tuvo lugar el verano pasado. Nos gustará más o menos, pero no se puede salir de esa foto. No es posible entablar represalias comerciales. Insistir en que las negociaciones comerciales de todos y cada uno de los 27 Estados miembros de la Unión Europea corresponden a la Comisión, y no es posible hacer una división, una fragmentación entre los Estados miembros. Esto ahora mismo es lo que tenemos. Pablo, sí. Ana Pardo. Bueno, yo, más allá de que Donald Trump sea un psicópata, un imbécil, en fin, todas estas cosas que dice Luis Arroyo. Luis Arroyo, que suscribo. No hay duda esto, ¿no? Y suscribo. Pero creo que un país como España tiene que saber muy bien hasta dónde puede llegar y hasta dónde no. Porque no hace falta entrar en embargos ni en cosas de estas para hacer verdadero daño económico a nuestro país. Por ejemplo, solo en materia de defensa, nos estamos jugando el futuro del programa de las fragatas 100 y 101. Si ese programa se va fuera, las consecuencias económicas van a ser terribles. O sea, pero lo que estamos diciendo es que a ti, imagínate, viene un mafioso y te dice, oye, tío, o me cedes o me das el negocio y tal, o las consecuencias es que te voy a pasar por la escopeta y que tenemos que rendirnos ante el mafioso, ¿no? Lo que estás diciendo es que cuidado, está en peligro nuestro negocio armamentístico con el mafioso. Aquí estamos hablando del empleo de unas bases de utilización conjunta, no hay excusa. Y de hecho estamos hablando simplemente lo que Trump ha pedido es utilización conjunta de unas bases para unas tareas logísticas de apoyo. El tratado de la OTAN establece claramente que tenemos derecho en ciertas circunstancias, si no ha habido un acuerdo internacional, si no se está dentro de la legalidad, a que las bases no se utilicen. Y punto, tú le dices es más, si se han ido los barcos el fin de semana, antes de la declaración de esta mañana, los barcos han ido. Los barcos han ido a otras bases. Tenemos tenemos perfecto derecho a decir, usted no puede tenemos parar aquí porque no está. Tenemos un pulso servido. Tenemos un pulso servido ahora mismo, tenemos una amenaza servida a España y tenemos avalancha de reacciones. Lo están viendo Francia, Bélgica, llamando y en estos momentos alineándose con el gobierno. Ojo, fuera de España. La oposición en España culpa a Sánchez. Hoy, Partido Popular, Vox, María Escolar están culpando a Pedro Sánchez de la situación que estamos viviendo. Sí, de hecho, decía hace unos minutos el Partido Popular, Feijóo, que España está más aislada que nunca. Ha pedido a los socios europeos y a las autoridades norteamericanas no confundir a los españoles con el gobierno precario que tenemos. Justifica incluso los ataques a Irán diciendo que los derechos humanos prevalecen sobre el derecho internacional, que cuanto menos tiranos haya en el mundo mejor, y aboga en línea con la formación siempre de Abascal porque prevalezcan, porque se mantengan las relaciones con Estados Unidos. No hacerlo, dice, es irresponsable.
Hoy España está más aislada internacionalmente que nunca. Hoy España no es un socio fiable, no solo con los Estados Unidos, sino dentro de la Unión Europea. Lamento profundamente que se utilice la política exterior para defender los intereses políticos de un gobierno en precario. Y nos vamos a arrepentir y mucho, y enemistarse con Estados Unidos por una discusión con su presidente puntual es una irresponsabilidad. Hoy amenaza económica a España. Hoy ministro de Economía del Gobierno de España, Carlos Cuerpo. ¿Qué tal? Bienvenido. Buenos días. Tenemos estas dos alternativas, o guerra militar o guerra comercial. Estas son las dos salidas a las que se enfrenta ahora el Gobierno. Bueno, yo creo que hay que separar estos dos elementos de manera muy clara. El Gobierno, y en este caso España, ejerciendo su soberanía, decide no entrar en este conflicto que se ha iniciado de manera unilateral y, por supuesto, que no podemos admitir que esto lleve a repercusiones económicas o comerciales, y eso es en lo que están también nuestros socios europeos, como hemos podido ver en declaraciones recientes que acabáis de comentar vosotros mismos. Ahora mismo, ¿ustedes en qué escenario están? Porque vamos de la presión que se está comentando, el chantaje no muy explícito, a actos oficiales. Liquidación de contratos, relaciones rotas o embargo que se ha planteado esta noche. ¿Ustedes qué esperan? ¿Ustedes en qué escenario están? Bueno, en el escenario de la no especulación y de intentar tranquilizar un poco también los ánimos en torno a esta situación, tenemos claro que ahora mismo no hay ninguna medida sobre la mesa. Nuestras empresas operan con las mismas normas que el resto de empresas a nivel europeo en este marco bilateral que, como bien habéis dicho, se rige en modo bloque. La Unión Europea, sus relaciones comerciales las negocia en modo bloque comercial como un todo con respecto a Estados Unidos, y esto es lo que va a seguir imperando también, y este es el marco donde lo que nos preocupa ahora mismo a corto plazo son los efectos de la guerra y como están comentando, esa subida ya de las materias primas energéticas y cómo puede afectar a nuestra industria y a nuestros ciudadanos. Le pregunto por eso enseguida, pero sí hay un escenario que está dibujando Trump, y es el de el embargo a ciertos bienes. Si no se nos permite exportar aceite, si no se nos permite exportar vino, maquinaria, que se exporta y mucha allí, ¿España qué hace? ¿España qué responde? Bueno, tenemos, yo creo que en este caso, dos vías muy claras. La primera, desde luego, a nivel europeo, es una respuesta conjunta, de ahí la unidad y la importancia de tener esa visión desde el ámbito de la Unión, donde existen herramientas para responder a situaciones de coerción si es que se dan. Por lo tanto, tenemos que dar ese mensaje de tranquilidad de que la Unión Europea responderá de manera solidaria ante ataques a uno de sus Estados miembros, ataques comerciales en este caso o económicos, como ya hicimos o como ya se vio, por ejemplo, en el caso de Groenlandia en el mes de enero, y que yo creo que todos tuvimos o vimos el buen resultado de esa visión coherente, conjunta y unitaria. A partir de ahí, también a nivel español, lo que tenemos desde hace ya meses es un esfuerzo conjunto con todos los sectores que pueden verse afectados. Llevamos ya prácticamente un año con medidas arancelarias por parte de la administración americana para ayudarles a navegar esta situación. El mercado americano es importante para ellos, en particular algunos sectores como ha mencionado, pero también para seguir avanzando en encontrar nuevos mercados, en aumentar su llegada, por ejemplo, a mercados tan importantes como Mercosur, que para el aceite de oliva, que es uno de los principales afectados por los aranceles norteamericanos, puede ser un mercado importantísimo, es uno de los que más aumentaría sus exportaciones. O sea, hay que empezar a buscar otros mercados que no sean el mercado americano, hay que empezar a diversificar. Exacto, hay que ayudar con todas las medidas necesarias, tanto de corto plazo, si es que es necesario poner sobre la mesa medidas de apoyo a corto plazo, como de medio o largo plazo, para que sean cada vez más resistentes a este tipo de perturbaciones. Usted conoce a Scott Bessent, quien ahora mismo ha sido designado como el hombre que tiene que ejecutar esto. Usted conoce al secretario americano. ¿Usted ha hablado con él? ¿Había hablado con él? ¿Usted planea hablar con él? Bueno, hablaremos, por supuesto, sin ningún tipo de duda. Estos dos últimos días no hemos tenido ninguna conversación, pero como digo, no hay sobre la mesa ahora mismo ninguna medida contra España o contra el comercio bilateral España-Estados Unidos. Vamos a seguir trabajando, y este es un mensaje importante también, en que se implemente el acuerdo Unión Europea-Estados Unidos que todavía está por llegar, para dar un marco de certidumbre, un marco predecible para nuestras empresas, que es lo que nos están pidiendo y es lo que les debemos. A partir de aquí, hoy el presidente del Gobierno ha anunciado escudo fiscal. Y ha llegado, escudo fiscal, escudo social. Ha llegado a decir que escudo social planteado así. Esto es lo que decía hoy Pedro Sánchez. Anunciaba la
posibilidad de desplegar apoyo en caso de que efectivamente Estados Unidos concrete sus amenazas. El Gobierno de España está estudiando escenarios y posibles medidas para ayudar a los hogares, a los trabajadores, a las empresas, a los autónomos y que puedan mitigar con ello los impactos económicos de este conflicto. España cuenta en estos momentos con los recursos necesarios para hacer frente también, de nuevo, a esta crisis. Tenemos la capacidad, también la voluntad política. ¿En qué consistiría este escudo? ¿Qué medidas contemplan, incluye? Bueno, lo ha dicho el presidente del Gobierno, tenemos la capacidad. En estos últimos años hemos conseguido recuperar espacio fiscal, hemos sido responsables fiscalmente, volviendo, por ejemplo, a unos niveles de deuda sobre PIB similares a los que teníamos antes de la pandemia, reconstruyendo ese colchón para poder responder si es que fuera necesario. Además, hay una voluntad política ya con precedentes. En el año 2022 pusimos en marcha un escudo energético y medidas de apoyo tanto a industrias electrointensivas como también a hogares o consumidores de manera más general, pero a la factura de la electricidad y del gas en particular. Tenemos esa experiencia, sabemos lo que funciona y ahora el punto en el que estamos es en el de hacer una evaluación de cómo se está trasladando ese efecto que tenemos de subida de precios del petróleo, de subida de precios del gas, la incertidumbre que hay ahora mismo al día a día de las empresas y de los ciudadanos. Es pronto todavía porque, entre otras cosas, el impacto va a depender de la duración, de la extensión de este conflicto. Si miramos, pese a que ha subido un 16% el crudo estos 2 días o más del 70% el gas, los niveles están muy lejos de los niveles que se alcanzaron durante, por ejemplo, la crisis de Ucrania. El gas estamos por encima de 50 euros, crisis de Ucrania por encima de 340 en los momentos de pico, ¿no? Con lo cual, esperemos, pero mientras estamos haciendo esa valoración, viendo exactamente cuál es la traslación, hablaban ustedes de los combustibles, por ejemplo, pues a los precios de la gasolina o del gasoil o al día a día de la cesta de la compra, puesto que hay un efecto de segunda ronda, ¿no? Cuanto más caro es el transporte, pues también esto puede acabar afectando a la cesta del consumidor y ahí es donde estamos preparados para reaccionar. Ahora mismo estamos, por supuesto, yendo de la mano de los sectores, estamos con reuniones con una alta frecuencia con todos los sectores afectados, hablaremos también estos días con los agentes sociales. Lo que queremos es tener una idea clara de cómo va repercutiendo este conflicto y reaccionar a tiempo para proteger a nuestra economía. Permítame que se lo aterrice a quienes nos están viendo, a quienes le están viendo a usted. Eso que en la guerra de Ucrania significó bonificamos 20 céntimos por litro. El Estado paga 20 céntimos y usted se los ahorra. ¿Eso ahora mismo vuelve a estar sobre la mesa? Bueno, tenemos, como he dicho, todo el paquete que pusimos sobre la mesa. Había más medidas, por ejemplo, reducción de IVA. Prohibición de despidos, teníamos efectivamente bloqueo de alquileres, pero la cuestión del combustible ahora mismo es la que más preocupa a los camioneros. Ayer ya les pedían a ustedes, oiga, 4.000 millones nos estamos jugando aquí. ¿Eso está sobre la mesa ahora mismo? ¿Ese bono está sobre la mesa? Tenemos, como he dicho, justo los ejemplos del escudo que pusimos en marcha en el marco del impacto de la guerra de Ucrania y es el punto de partida ahora para hacer una valoración de las necesidades. Estamos todavía, como he dicho, apenas han pasado 2 días desde lunes, martes de reacción de mercados. Hay que ver cómo se va trasladando y sobre todo cuál es la duración, durante cuánto tiempo se mantienen estos precios elevados, que va a ser el elemento determinante para ver si se necesitan medidas y en el caso de que se necesiten, de qué orden de magnitud y en cualquier caso, ahí estaremos. Permítame que le apriete con esto, pero yo creo que quienes nos ven y están asomándose a gasolineras hoy están preocupados con esto. El gobierno Trump ha dicho 4 o 5 semanas. Vamos a un conflicto que no es quirúrgico como el de Venezuela, que va a ser sostenido y largo. Si esto dura 4 o 5 semanas, si el precio del petróleo sigue, y entiendo que son muchos los condicionantes que le estoy poniendo, pero ese bono de bonificación por litro, eso no está descartado. No hemos descartado ninguna medida. Yo quiero dejarlo claro de manera directa. Estamos haciendo una valoración de qué medidas son necesarias. Pueden ser las mismas que pusimos en marcha o pueden ser otras o complementarias. Esa es la evaluación que estamos haciendo con un seguimiento prácticamente hora a hora o minuto a minuto de cómo se trasladan estos impactos en mercado a nuestras gasolineras, pero dar un mensaje también, como decía, de tranquilidad en cuanto a que estamos ahora mismo con unos niveles de impacto todavía muy por debajo de lo que tuvimos en los peores meses de la guerra de Ucrania y por lo tanto hay que trasladar ese mensaje de tranquilidad, pero sí estar atentos a cualquier posible impacto para reaccionar a tiempo y que nuestros consumidores, nuestras empresas, nuestros transportistas efectivamente no se vean perjudicados o minimizar el impacto para ellos de esta guerra. En el anterior escudo, dice usted,
aquello fueron 6.000 millones para empezar, 10.000 de créditos del ICO, 16.000 millones. Al año siguiente fueron 22.000. Aquello fue un, esfuerzo presupuestario brutal. ¿Tenemos capacidad para volver otra vez a desplegar 16, 22, 30 y tantos mil millones de euros? Bueno, como he dicho, nosotros, por ejemplo, en términos de deuda, si recordamos el efecto que tuvo sobre todo el COVID, más allá del escudo social, el pico de deuda que tuvimos estuvo en el primer trimestre del 2021. Desde entonces ha bajado la deuda más de 22 puntos porcentuales. Esto quiere decir que hemos vuelto al punto de partida y que hay recorrido, tenemos ese colchón para responder si es que fuera necesario. Con el déficit ha pasado algo muy similar, desde un déficit cercano en torno al 10%, ahora está más bien cercano al 2% en este 2026. Por lo tanto, existe espacio y, como ha dicho el presidente, hay voluntad política de volver a proteger a nuestra ciudadanía. Hay voluntad, hay espacio presupuestario, hay voluntad, hay espacio político. ¿Ustedes tienen apoyo en el Congreso? Porque hoy hemos escuchado a PP y a Vox para sacar adelante ese escudo social. ¿Ustedes tendrían mayoría suficiente para sacar esto adelante o puede haber toda la voluntad del Gobierno y una mayoría insuficiente en el Congreso? Bueno, yo espero que sin ninguna duda tiene que haber un apoyo mayoritario a medidas que vayan en esta dirección, de reforzar el escudo e impedir el impacto para nuestros transportistas, para nuestros consumidores, para los trabajadores o para el sector empresarial en su conjunto, ¿no? Yo creo que ahí, si no estamos de acuerdo en esto, ya es difícil que haya ningún tipo de acuerdo. Una última cuestión, y abro aquí a la mesa. Ustedes rebajaron los impuestos a la luz. Ahora mismo quienes nos están viendo dicen, primer impacto es combustible, surtidor, este es el inmediato. El segundo y el que más preocupa es la subida brutal del gas y eso puede repercutir en el recibo de la luz. ¿Se contempla esto también? ¿Posible bajada de impuestos en la luz? Es otro de los canales que estamos mirando, desde luego, y por lo tanto con posibles medidas si es que fuera necesario. Como he dicho antes, no se descarta ningún tipo de medida, entre otras cosas porque todavía es pronto para saber cuál es el efecto y dónde va a acabar repercutiendo. Efectivamente, el canal, sobre todo a través de la subida del precio del gas a la subida del precio de la luz, es uno de los canales más directos. Estamos, como decía, con una monitorización, no estamos en la situación que estábamos todavía en el año 2022, tengamos ese punto también de prudencia y sigamos con esa monitorización atenta y dispuestos, por supuesto, a entrar si es que hace falta con medidas de apoyo y soporte. Abro la mesa porque ahora mismo lo que tenemos es todo esto, lo que tenemos es Francia apoyando la posición española, pero lo que tenemos ahora mismo son muchas dudas de esto. Sí, si este escudo es suficiente, sí, si tenemos apoyos, sí, si hay mayoría parlamentaria para sacarlo adelante. ¿Sabe usted que nuestros analistas tienden a la reflexión? Yo les voy a plantear solo la pregunta. Ana Pardo. ¿Qué tal? Muy buenos días, ministra. A mí me gustaría saber, hace 23 años de la guerra de la invasión ilegal de Irak, hace 30 años que José María Aznar llegó al gobierno, ha pasado un poco así desapercibido. No sé si el señor Feijóo le quiere regalar un Irak 2, pero sí me gustaría saber cuáles fueron las consecuencias, si puede recordar, hacer un resumen, de la guerra de Irak y cuánto de mayor dimensión tiene la invasión ilegal a Irán. Bueno, lo que estamos viendo ahora en términos del impacto en mercados energéticos efectivamente es un shock parecido. Siempre que hay una guerra en Oriente Medio tenemos un canal directo que es el de la subida del precio del petróleo, el de la subida del precio del gas y también el del encarecimiento de los fletes, de los intercambios comerciales que tienen que hacer una vuelta y tienen que incrementar los costes hasta llegar a nuestros mercados. Esto tiene una repercusión directa siempre en precios, en nuestra factura de la electricidad, en nuestras gasolineras, es decir, en el día a día de los ciudadanos, más allá de la industria pesada que podríamos llamar, que depende de la energía, como pueda ser el acero, como pueda ser la química, la cerámica, que son industrias, además con una concentración geográfica muy definida y, por lo tanto, muy importantes también. Ahora lo que tenemos que hacer es evitar este impacto. Evidentemente hay una forma muy fácil, que es a nivel político seguir incrementando la presión para que la solución sea una solución dialogada y diplomática, como ha dicho el presidente del Gobierno, y por nuestra parte, en el ámbito económico, prepararnos para minimizar estas consecuencias desde el ámbito europeo, en primer lugar, pero también desde el ámbito nacional. Prieto.
Hola, ¿qué tal, ministro? Buenas tardes ya. Yo quería preguntarle una cosa, bajándolo todo mucho más al suelo, con un anuncio que hizo el otro día el presidente y también el presidente de Aragón. Oh, Dios mío, hemos conseguido 18.000 millones de inversión de Amazon para Aragón. Claro, hemos dicho aquí, lo decía antes Ruth Ferrero, que Trump no puede sancionarnos comercialmente, pero sí que puede llamar a su amigo Jeff Bezos y decirle, pues otro puedes llevar a la Toscana perfectamente, ¿no? Bueno, de nuevo, cuando nos fijamos en qué está sucediendo, por ejemplo, en cuanto al interés de los inversores con respecto a España, lo que vemos en los últimos años, incluido este 2025 y lo que va de 2026, es un interés creciente. Ha citado usted el ejemplo de Amazon, pero hemos tenido ayer también una muy buena noticia con la entrada de Mitsubishi, una empresa japonesa, en una de las principales empresas del sector aeroespacial español, como es PLD. Tenemos este tipo de noticias de manera continuada. Simplemente un dato. Entre el 2018 y finales del 2025, España es el sexto país del mundo en nuevos proyectos de inversión extranjera directa. Seguimos siendo, por supuesto, que un elemento, un factor de atracción a nivel internacional y esperamos que así siga siendo. Acaba ahora mismo de detallarse así todo esto. Dicho eso, en la calle no es pánico, no lo es. Pero sí hay cierto temor y en las gasolineras nos estamos asomando hoy, Pablo Collantes, lo que estamos viendo es cola tras cola y gente que probablemente está repostando antes de que suban más los precios, pero lo que estamos viendo es un goteo constante otra vez. Efectivamente, Javier, nos estamos bajando la guerra a la calle porque estamos a pie de gasolinera comprobando cómo hay ese temor a esa barrera de los 2 euros a la que podríamos llegar de nuevo, ver de nuevo en el surtidor el número 2. De momento se mantiene por debajo, pero lo cierto es que a partir de hoy ya nos podrían repercutir ese arranque de la guerra en Oriente Medio, esos hasta 12 céntimos por litro que se viene a traducir en unos 15-16 euros el depósito, y por eso estamos viendo largas colas en gasolineras como esta por la tarde, que previsiblemente volveremos a ver hoy. Una gasolinera en la que es más barato repostar, Javier, es low cost, pero que en la crecida también ha crecido unos 5-12 céntimos. Y es que en las últimas 48-72 horas se ha repercutido ya en el surtidor. El precio está creciendo mucho y lo peor podría estar por llegar. Aquí nos cuentan los consumidores que esto empieza a recordar esos primeros compases de la guerra de Ucrania, sin que todavía el precio se haya disparado, pero con la vista puesta en lo que pueda pasar. Ministro, ¿tenemos un problema de precio? ¿No tenemos un problema de suministro, o sí? No, claramente hay que mandar ese mensaje de tranquilidad en cuanto al suministro. Aquí podríamos decir que los consumidores están siendo racionales, intentando adelantar esa posible subida futura, pero darles también un mensaje de tranquilidad en cuanto a que estamos monitorizando también no solo el precio del crudo en los mercados, sino la llegada de esa subida a las propias gasolineras y ser capaces de anticipar, si es que fuera necesario, entrar para apoyarles y ayudarles a llenar el depósito. Por lo tanto, tranquilidad y en ese sentido esperar que haya una resolución rápida de este conflicto y que por lo tanto puedan minimizarse sus consecuencias. Ministro de Economía, Carlos Cuerpo, un placer tenerle aquí. Gracias. Igualmente, gracias. Acaba de producirse una escena, échenle un vistazo, en la que este mensaje de hoy del Gobierno, el no a la guerra, ha comenzado a calar. Acto de igualdad, y ha pasado esto. Un compromiso con la paz, con el no a la guerra y con todos los valores y derechos humanos que nos hacen dignos. Te lo agradecemos muy especialmente. Sí. Estos han sido los gritos, esta ha sido la situación y ahora mismo el escenario ha comenzado a calar ya el no a la guerra. El gobierno, diciendo, esto se resume en 4 palabras, no a la guerra, está trayéndonos a la memoria, sobre todo a los que ya tenemos cierta edad, lo que pasó hace 20 años más o menos, ¿no? Y yo creo que el PP se lo debería hacer mirar, ¿Ha vuelto este no a la guerra? Bueno, es evidente, lo ha dicho el propio presidente y lo estamos viendo en una actora y se está diciendo no a la... Otra cosa es lo que dure y lo que la gente identifique, pero el no a la guerra creo que tuvo, si no recuerdo mal, en España, voy enseguida, tuvo un 90% de aprobación, manifestaciones
por millones de gentes echadas a la calle protestando por una invasión ilegal, como decían hace un rato, de un país como Irak. Es evidente que esto trae a la memoria al país a una situación relativamente parecida. Una decisión unilateral de invasión de un país, por muy asqueroso que sea el régimen que lo dirigía, pero una invasión ilegal fuera de la legalidad internacional y, por tanto, evidentemente, el gobierno tratará de recordar que aquello estuvo muy mal y que esto está también muy mal. Sí, lo trata de recordar porque evidentemente en aquel momento le fue muy bien electoralmente ese eslogan, porque efectivamente la mayor parte de los españoles estaban con ello alineado, y lo que en cambio a mí me da la sensación es que eso puede dar la sensación que está utilizando también, entre otras cosas, no porque él la haya provocado, pero que puede estar utilizando esta crisis para su beneficio electoral, en un momento en que las cosas electoralmente o a nivel demoscópico no le van demasiado bien. O sea, pero cuidado. Vigila por su interés electoral. No. Yo lo que estoy diciendo es que cuando él evoca el no a la guerra, lo traslada a un espacio, a un momento en el que en el Partido Socialista fue electoralmente. A lo mejor ha sido Sánchez el que ha querido provocar la invasión de Irán. Si es que nadie está diciendo eso. Es que quiero decir, las cosas pasan y los partidos se posicionan. Si Feijóo ha decidido posicionarse en lamerle las botas a Donald Trump y decir, por favor, no toquemos las narices al mafioso y tal, pues allá él. Es que las cosas pasan. También esto también tiene su riesgo, porque como empieza a haber consecuencias económicas, se le puede volver en contra al gobierno toda esta situación. Debe calcular muy bien, porque efectivamente el primer paso le ha beneficiado esto del no a la guerra, que se va a extender, porque todo el ser humano normal dice no a la guerra, todo ser humano normal. Pero todo esto, al final... Feijóo no lo hemos oído decir no a la guerra. Ayer mismo tenemos hoy... Ayer mismo. Tenemos hoy... Vamos a ver en manifestaciones en la calle, protestando contra esta guerra. Bueno, ya lo veremos. Tenemos esto servido ahora mismo y esta es la escena hoy. Y ya han comenzado esos gritos de no a la guerra. En una guerra que está dejando los cañones económicos apuntando a España, pero que están dejando un destrozo militar sobre el terreno y una cuestión, y es si están cometiéndose ya crímenes de guerra. Lo que están viendo es un ataque a la sede de la Media Luna Roja, y este es el último de los bombardeos que se han visto. Estamos en una situación en el frente bélico que se está calentando y que se está extendiendo a una auténtica velocidad de vértigo. Jaime León, volvemos hasta Teherán. Situación allí, última hora. Mojtaba Khamenei se perfila con unos nombres que suena con más fuerza para sustituir a su padre, Ali Khamenei, como líder supremo de la República Islámica de Irán. A sus 56 años tiene una enorme influencia en la política del país y al mismo tiempo mantiene un perfil muy bajo. Durante años trabajó entre las sombras en la oficina de su padre y además tiene lazos muy fuertes con la todopoderosa Guardia Revolucionaria iraní, lo que juega a su favor. La asamblea de expertos que elige el líder supremo podría anunciar su decisión la semana que viene, según medios iraníes. Estaba previsto que sucediese tras las ceremonias funerarias de Khamenei padre, que iban a comenzar esta noche. Pero acaban de anunciar que han sido postergadas de manera indefinida. Así ha sonado la madrugada en Teherán por quinto día consecutivo. Los nuevos ataques de Israel han vuelto a dejar decenas de edificios destruidos y personas heridas. Una enorme columna de humo negro se eleva por el cielo de la capital iraní. Uno de los objetivos esta noche ha sido el edificio donde se iban a reunir los clérigos encargados de elegir al nuevo líder supremo. El mejor posicionado, el hijo del asesinado Ayatollah Khamenei. También Líbano se ha convertido ya en un nuevo frente de esta guerra. Una oleada de ataques ha golpeado esta madrugada la ciudad de Baalbek, dejando al menos 4 muertos. Irán sigue teniendo como objetivo principal las embajadas y consulados. Esta noche, un ataque con drones ha provocado el incendio del de Estados Unidos en Dubái. Horas antes, la embajada estadounidense en Riad también fue atacada con drones. También Kuwait y Qatar han vuelto a registrar ofensivas. Mientras, Reino Unido se une a Francia y Grecia para proteger la isla europea de Chipre. Un destructor británico se incorporará a las fragatas de guerra y los misiles Patriot desplegados en el Egeo para evitar un nuevo ataque iraní.
Frente a esta nueva oleada, Israel saca pecho. Asegura haber llevado a cabo 1.600 incursiones aéreas y lanzado 4.000 bombas desde el inicio del conflicto. Una ofensiva que, según ONGs, ha cobrado ya la vida de más de 1.000 personas. Y a esta hora esto es lo último que tenemos. El balance de víctimas ya supera las 1.000 personas. Nicholas Casey, corresponsal del New York Times en Oriente Próximo, ex corresponsal del New York Times aquí también en Madrid. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien, gracias. Ha habido un enorme error de cálculo en todo esto. Se hablaba de una operación quirúrgica de descabezar a los ayatolás y lo que tenemos ahora mismo es un polvorín en Oriente Próximo entero. Es verdad. Entonces, lo que estamos viendo aquí no es lo que pasó en Venezuela, cuando, bueno, el presidente desapareció del país y nadie de Estados Unidos se murió. Entonces, estamos hablando de, cientos, tal vez miles de personas muertas, varios países involucrados, Israel, los Emiratis, Líbano, quizás otros países más. Entonces, eso es algo, es una plena guerra, lo que estamos viendo ahora. Tú conoces bien la administración americana, el New York Times conoce especialmente bien a Donald Trump. Lo que tenemos es un farol, amenaza a España. Sí. ¿Esto es una bravuconada o esto puede ser real? Puede ser real, entonces, pero es difícil saber exactamente lo que está pasando en la Casa Blanca. Hay que tomar en cuenta de que, aunque, primero es que España tiene todo derecho de decirle a Donald Trump que no use esos bases militares para una guerra, porque esos bases quedan en tierra española. Lo que está pasando en la Casa Blanca, están manejando muchas crisis a la misma vez, y de ellos España es uno de los menores. Es verdad que Donald Trump siempre está pensando en la venganza en temas así, pero sí, depende de lo que pasa con Israel, con Irán, con otro país, es posible que en una semana va a estar, inundado en otras cosas. Tenemos que ver. La esperanza ahora mismo es la distracción que Donald Trump y quien lanza estas amenazas se distraiga con otras cosas. Sí. Yo recuerdo estar aquí hablando con ustedes sobre Groenlandia hace un mes. Entonces, estamos hablando mucho sobre eso, no tanto. Entonces, ves que con el ritmo de Donald Trump, todas esas cosas, sus demandas, sus pleitos, cambian cada semana. Entonces, es muy difícil predecir dónde vamos a estar, la semana que viene y el mes que viene. El New York Times ha editorializado con esto, es extraordinariamente llamativo porque efectivamente es así. Y lo que dicen es hay que dejar que Donald Trump se distraiga con otras cosas. Mientras aquí lo que se está generando es un frente de unidad frente a Trump. La llamada de Macron se ha producido ya. Carla Cuña, el Elíseo confirma que Macron y Sánchez ya han hablado y que hay un mensaje de unidad frente a las amenazas americanas. Así es, Javier, los países europeos empiezan a cerrar filas en torno al gobierno de Pedro Sánchez. Emmanuel Macron acaba de llamar al presidente del gobierno para trasladarle su solidaridad con la decisión de no dejar a Estados Unidos usar las bases de Rota y Morón y tras las amenazas de Donald Trump de cortar todo el comercio con España. Nicholas Casey, ¿podemos esperar esto? ¿Un frente de unidad frente a Trump, Europa unida, o esto es demasiado soñar? Tenemos que ver, porque yo recuerdo ayer la reunión con Merz de Alemania y Donald Trump, donde, Merz no estaba intentando de frenar a Donald Trump cuando estaba hablando sobre España. Entonces, sí, este tema de la unidad de Europa ha sido un tema desde siempre y vamos a ver si se puede mantener este frente esta vez. Entonces estamos viendo unas tendencias que parecen buenas para la unidad con Macron hoy y vamos a ver lo que pase mañana. Nicholas Casey, ex corresponsal del New York Times. Cuídate, gracias y un abrazo. Gracias. Vamos a leer enseguida
una cuestión, y es la legalidad y la legalidad internacional. El fiscal Luis Moreno Campo nos está escuchando ya, voy a saludarle enseguida, pero es que acaba de hablar el hombre de las Azores, quien faltaba en todo esto. José María Aznar acaba de hablar para, oh sorpresa, María Escolar, colocarse del lado de Donald Trump, acusa a Pedro Sánchez. ¿Qué dice Aznar? Dice que es una impostura buenista y una fórmula prestigiosa para abdicar de sus responsabilidades e invocar al respeto al derecho internacional. Dice el que fuera presidente del gobierno, José María Aznar, en un comunicado emitido a través de su fundación FAES, que claro que hay que abogar por el respeto, por el derecho internacional, pero que es criminalmente ingenuo y lógicamente absurdo invocarlo cuando se habla de un régimen que no lo respeta. Esta es la posición de Aznar, sacudiendo a Sánchez, pero es que el gobierno Ayuso acaba de llamar tonto útil al presidente del gobierno. A la España de Sánchez hoy ya solo la felicitan grupos terroristas como Hamas o teocracias como la iraní. Aquí la gran pregunta es ¿a quién pediremos ayuda llegado ese momento de necesidad? Pedro Sánchez ha convertido a nuestro país en un paria. Pedro Sánchez en este momento es el tonto útil de las dictaduras del mundo. El tonto útil de las dictaduras. Muy bien, bueno, muy bien. eso Pues se lo ahora copia al Wall Street Journal, vamos a bombardear Arabia Saudí, Qatar, Medio África, todas las tiranías del mundo, ¿no? China. No, no es eso, no hay que acabar con las tiranías, no se trata de eso. Vale, el derecho internacional, patada. Pero Irak, a ver, ¿qué va a decir Aznar sobre Irak? Nunca jamás pidió perdón. Algo que sí hizo, por ejemplo, Tony Blair. Por las armas de destrucción masiva que no existían, como ahora tampoco existe. Según la Organización Internacional de la Energía Atómica, tampoco existe una bomba nuclear en Irán. Vamos a ver. Es lamentable. Es evidente que la guerra de Irak fue un trágico error. Es que es evidente a estas alturas. Y Siria, y Libia, y Afganistán. Eres muy generoso tú en esto. ¿Tú crees que fue un error? Trágico, digo, brutal. Importantísimo, con unas consecuencias terribles. No sé qué más decir. No, es que yo creo que no fue un error, creo que fue profundamente intencionado. Que no se equivocaron, acertaron en lo que buscaban, no la libertad, el petróleo. Les salió tan mal que no puede ser que acertaran en nada. Perdona, Pablo. Pablo, dale, Pablo. No. Ahora bien, es verdad que España, por su tamaño, por su situación, por todo esto, tiene que tener muy clara cuál es la postura del gobierno y saber las consecuencias y anticipar las consecuencias que tiene esa postura. Es decir, Alemania ayer no nos hizo un favor en la Casa Blanca. Cuando se habla del apoyo europeo, Alemania es la que no nos hizo un favor. Cuando se habla de apoyo europeo, está allí Hungría. Cuando se habla de apoyo europeo, es que Portugal, por ejemplo, ha autorizado el uso de sus bases. Cuando hablamos de Europa y el apoyo de Europa, claro que hay un apoyo de Europa contra las sanciones económicas de España. Pero vamos a ver, pero Pablo, apoyo a la postura política española en este caso concreto. ¿Qué parte no se entiende de lo que estamos viviendo hoy con respecto de lo que sucedió hace 20 años? Que no tiene nada que ver, Luis, un momento. Que esta gente siga, si está muy bien. Porque los españoles, si esto escala como está escalando, que ya estamos hablando de cientos de víctimas, si no de miles de víctimas, la gente, los españoles y las españolas van a salir a la calle y van a decir no a la guerra como lo dijeron entonces, y se va a quedar Feijóo con un palmo de narices. Es que hace falta ser bobo para no entender el mensaje de que España está liderando en este momento en Europa la posición de defensa del derecho internacional, con independencia de los sátrapas que fuera el asesinado, por supuesto, la Ayatollah Jamenei. Por supuesto que sí, que una cosa no quita la otra. Entonces es ridículo que el PP, es que de verdad, pero ya desde un punto de vista estrictamente de sentido común, no seáis ridículos que vais a perder. Que lo haga Pero si es que no me extendáis más aquí porque nos está escuchando ya el fiscal Luis Moreno Campo, pero busco la última hora, el último minuto ahora mismo antes de saludarle. Víctor García Guerrero, vamos hasta Jerusalén porque el conflicto sigue, esto está empeorando y ahora mismo se están recrudeciendo las acciones militares allí. Víctor, última hora. Israel prosigue con su intensa campaña de bombardeos sobre Irán. En las últimas horas ha dirigido contra líderes políticos y militares. Dice el ministro de Defensa que todos ellos son
legítimos objetivos para Israel. También en las últimas horas se habría producido el primer combate aéreo directo entre una aeronave israelí y una iraní, en la que la iraní habría sido derribada. Sería el primer combate de estas características y que indicaría un cierto dominio ya de Israel sobre los cielos de Irán. Israel está aprovechando la guerra con Irán para relanzar su ofensiva en el Líbano. En las últimas horas ha bombardeado distintos puntos del país vecino, en el norte, Baalbek, también en Beirut y en el sur. En Sidón ha causado al menos 12 muertos. Y en tierra están dándose ya movimientos que indican una incursión, una nueva invasión israelí del sur del Líbano. Para esas zonas, el ejército israelí ha emitido órdenes de evacuación y ya son 300.000 los refugiados libaneses que se han producido en las últimas horas. Hay todo tipo de dudas sobre lo que está pasando en materia legal. Luis Moreno Campo fue el primer fiscal jefe de la Corte Penal Internacional. Fue quien puso en pie aquella corte, quien abrió investigaciones sobre varios líderes internacionales. Es un placer tenerle aquí, señor Moreno Campo. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenos días. ¿Qué tal? Tenemos ahora mismo una operación, una guerra ilegal. Esto no cuenta con el apoyo del Capitolio, esto no cuenta tampoco con el apoyo de Naciones Unidas. Esta guerra es una guerra ilegal. No escucha, tenemos un problema de sonido. Ahora mismo voy a volver con él enseguida. Tenemos una guerra que no tiene cobertura legal. No tiene ninguna cobertura legal, pero no solamente desde la Carta de Naciones Unidas, sino también constitucionalmente desde Estados Unidos. No tiene las aprobaciones necesarias del Congreso ni autorización. Esperemos que si esta semana se reúnen los congresistas consigan limitar la capacidad de actuación del señor Trump, porque a lo que nos está abocando es a una guerra civil, a una división de Irán, como ocurre con Irak, y eso va a generar un caos indefinidamente. Y además, como estabais diciendo antes, es una guerra que se está expandiendo de manera muy rápida. Están llegando noticias de la infiltración y de la promoción de las guerrillas kurdas en Irán, que eso desestabiliza también a Turquía. Un ex primer ministro israelí ha dicho ya que Turquía es el nuevo Irán. Y acaban de abatir un misil iraní sobre territorio turco. Es decir, puede ser que esto se expanda también y que la OTAN se vea involucrada por efectivamente una acción que es ilegal en términos de derecho internacional, ilegal en términos de derecho doméstico norteamericano, y la cuestión aquí es cómo va a reaccionar el resto de la comunidad internacional. Si la Unión Europea no reafirma su defensa de ese derecho internacional, del mundo basado en normas y de la defensa de los derechos humanos, entonces ya directamente pues cerramos el chiringuito y yo dejo de dar clase de Unión Europea. Acaba de haber reacción ahora mismo, están sucediéndose las llamadas, las legaciones diplomáticas están que echan humo esta mañana, y Macron ha hablado con Sánchez, pero es que Antonio Costa acaba de hablar también con Sánchez. Carla Cuña. El presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, acaba de hablar también con Pedro Sánchez para trasladarle la solidaridad de la Unión Europea tras las amenazas de Trump de cortar con todo el comercio. Es la segunda llamada que recibe el presidente del Gobierno después de la de Emmanuel Macron, que también le ha llamado para trasladarle la solidaridad. Los movimientos se están produciendo, estábamos hablando de un no a la guerra, está viendo un no a la guerra oficial. Claro. España, que parecía sola, está teniendo avales. Pero claro, o sea, ¿qué se espera? ¿Que el mundo entero no reaccione ante una barbaridad? Espérame un segundo, Luis, que creo que ahora sí nos escucha el que fuera fiscal jefe de la Corte Penal Internacional, Luis Moreno Campo. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Ahora sí. Muy bien, muchas gracias por el llamado. Estamos ante una guerra ilegal, tenemos una guerra sin cobertura legal. No, perdón, mucho peor. Irán, la guerra, que es un crimen de agresión, es una parada, es solo una estación en el camino a la Tercera Guerra Mundial que ya empezó. La cuestión es si podemos parar. Y déjeme explicarle, no estoy siendo hiperbólico. Asia Central y el Medio Oriente hoy están ardiendo. Pakistán está en guerra con Afganistán. Estados Unidos con Israel ataca Irán. Irán ataca Israel y los países que tienen bases de Estados Unidos en la región, como Qatar
y Emiratos Árabes. Entonces, esas son las primeras de la Tercera Guerra Mundial. Creo que tenemos que entender, no es solamente Irán, porque Europa también se va a involucrar. Piensa un poquito. Europa hoy está en guerra en Ucrania con Rusia. Y Europa considera que la guerra directa con Rusia es inevitable. Y se está listo para eso. Gran Bretaña permite que su base en Chipre sea utilizada por los Estados Unidos. Y como consecuencia de eso, Irán ataca Chipre. Y como consecuencia de eso, Gran Bretaña, España dicen que van a proteger Chipre. Y Francia, perdón. Dice que van a proteger. Entonces, está toda la dinámica armada para que estemos en una escalada mortal. Europa está entrando, o está en las primeras batallas. Y el final de todo esto, ¿sí? No, le iba a preguntar, ahora mismo lo que nos está dibujando es el escenario de la Primera Guerra Mundial, la Primera Guerra Mundial, en la que cualquier incidente inesperado hace escalar todo esto. Luis Moreno Campo, ¿esto cómo acaba? ¿Esto acaba con un no a la guerra, con una cierta unidad? ¿O esto acaba en una conflagración global, como está diciendo? Bueno, mire, esto acaba mal por ahora. Si no cambiamos, y justamente tenemos que cambiar, esto acaba mal porque el final es Estados Unidos con China. Estados Unidos cree, y lo creen no solamente Trump, lo creen los demócratas también, lo cree el establishment, lo creen todos, que no se puede cooperar con China, que hay que ir a una guerra con China. La excusa va a ser Taiwán. Ahora, una guerra con China es el fin del mundo. ¿Usted sabe lo que decía Einstein? Einstein decía una cosa que hoy lo podemos recordar. Albert Einstein decía: no sé cómo se va a luchar la Tercera Guerra Mundial. La cuarta, sí lo sé. La cuarta es con palos y piedras. Es el fin de la civilización. Entonces, a mí me parece que tenemos que entender que esto no es solamente un problema de España con Estados Unidos o de Europa. Es un problema global y no tenemos liderazgo en terminar con esto. Esto es. Quienes les está hablando, quien les habla es, insisto, el primer fiscal jefe de la Corte Penal Internacional. Es un hombre con un conocimiento como no imaginan de toda esta situación. Y al que le planteo una pregunta, señor Moreno Campo. ¿Esto puede terminar con Trump en un banquillo? ¿Puede esto acabar en la Corte Penal? ¿Esto puede terminar de una manera civilizada? Bueno, depende de los esfuerzos que hagamos. A mí me parece muy preocupante que el canciller alemán se vaya a apoyarlo a Trump a Washington. Yo me acuerdo, en el 2011, yo era el fiscal en el caso Libia, y Alemania se rehusó a participar a Libia. Y antes, al principio del siglo XX, Rusia, Estados Unidos, China cooperaban en el desarrollo, eran todos cooperando. Yo lo que veo que yo lo que vi en mis 9 años de fiscal, que de pronto todo se cayó, la civilización se cayó, y esto es una cosa progresiva. Entonces, tenemos que ir para atrás. A mí me parece lo que dijo el presidente de España, pero no basta con relaciones diplomáticas. ¿Por qué no basta? Mira lo que pasó con Canadá. Todos estábamos contentos con lo que dijo Canadá en el World Economic Forum. Pero resulta que ahora Canadá, por geopolítica, apoya a Estados Unidos en Irán. No basta diplomacia. Necesitamos justamente un sistema independiente fuera de los estados. Y por eso la Corte Penal Internacional es casi la única esperanza que tenemos, pero tenemos que apoyarla y entenderla. España no tiene que solamente proponer respetar la ley, tiene que aplicar la ley a todos, inclusive la ayatolá. La solución a esto es decir, miren, la guerra no se puede. ¿Cómo marcamos conflictos? Bueno, con ley y con justicia. Entonces necesitamos justicia internacional, justicia que puede intervenir con Putin, con Netanyahu, con Hamas, con el Irán. En mi época, el Consejo de Seguridad se unió 15 votos a favor para decidir que haya justicia contra Gaddafi. Bueno, esa unión necesitamos y la hemos perdido, hay que volver. Ahora mismo esta es la situación global, esta es la situación general. Señor Moreno Campo, no se retire medio segundo, porque además de todo esto, lo que hay es una amenaza muy particular, la de un Donald Trump que amenaza a España con acciones que en principio no tendrían cobertura legal tampoco. ¿Por qué? Porque un embargo no está autorizado, porque aumentar aranceles requiere de una investigación antes de aplicarlos, porque España es parte de un bloque. Pero lo cierto es que todas las opciones que se están dibujando pueden ser ilegales. Pedro Gómez, no hay ninguna cobertura legal.
No, esa amenaza de embargar el comercio de España con Estados Unidos se confronta de nuevo con la legalidad vigente, porque primero, para poder hacerlo, Estados Unidos tendría que alegar y justificar que España es un peligro de nivel nacional contra los intereses de Estados Unidos, y además eso tendría que venir apoyado por la Cámara de Representación de Estados Unidos. Pero es que además España es miembro de la Unión Europea, por lo tanto, cualquier confrontación de tipo económico contra España no sería solo contra nuestro país, sino que sería contra toda la Unión Europea, por lo que expertos económicos nos dicen que es casi inviable y que la única opción que le quedaría sería crear trabas burocráticas o aranceles a determinadas actividades comerciales, pero ya sabemos que el Supremo le rechazó y le retiró parte de esos aranceles porque dijo que excedía de sus competencias. Exfiscal de la Corte Penal Internacional, Luis Moreno Campo. Esto no es legal. Va a dar igual, esto es real. Trump puede castigar comercialmente, acordonar a un país, bloquear financieramente a un país, aunque no tenga sustento legal. Bueno, Trump puede intentarlo. Él quiere ser emperador mundial. Y hasta ahora ha logrado que mucha gente se calle. Alemania se fue ayer a Washington y a manifestarle su sumisión. A mí me parece que no va a funcionar el tema de las tarifas con España, porque España es parte de un bloque de la Unión Europea que eso no lo va a permitir. Entonces, justamente, no es tanto lo que hace Trump, sino lo que los demás hacen. Por eso me parece preocupante. Yo creo que el tema de las tarifas no va a funcionar, pero Trump es un trader, Trump es un jugador. Trump juega una carta, si ve que gana, avanza. Y lo que pasa es que avanza porque nadie lo para. Nadie lo para. Entonces necesitamos un liderazgo distinto. Y eso es lo que creo que estamos necesitando. Me parece muy bien lo que dijo el primer ministro, el líder español, Sánchez. Le faltó hablar de que, está bien, no hacemos guerra, pero ¿cómo paramos los crímenes? Y bueno, usemos en serio la justicia penal internacional. Y ahí me parece que Europa, que junto con América del Sur y África lideró la justicia penal internacional, tiene que ponerse los pantalones. Justamente, Europa aceptó que el crimen de hacer la guerra no puede ser investigado por la Corte Penal Internacional. Eso hay que cambiarlo, hay que permitir que el crimen de agresión sea de nuevo un crimen que puede ser investigado por la Corte Penal Internacional. Luis Moreno Ocampo, primer fiscal jefe de la Corte Penal Internacional. Un placer escucharle aquí en Televisión Española. Cuídese. A ustedes. Y ahora mismo esto es lo que debería estar pasando, pero lo que está pasando es otra cosa. El frente bélico se está complicando y efectivamente ha habido una maniobra que ha salpicado a Europa y que puede ser extraordinariamente peligrosa, porque se ha derribado un misil en territorio nuestro, en Turquía, en territorio que puede prender a toda Europa. Esto es lo que está pasando, la guerra se está complicando y ya no es solo guerra comercial lo que se nos amenaza, lo que tenemos ahora mismo son serios problemas en el escenario de juego. Carla Cuña, ¿qué es lo último? Turquía ha destruido un misil balístico proveniente de Irán. Los sistemas antimisiles de la OTAN en Turquía, en el Mediterráneo Oriental, han interceptado un misil que procedía de Irán. Es noticia de última hora, informa el Ministerio de Defensa turco. Cuidado con lo que está pasando y cuidado con lo que estamos viendo, porque esto es efectivamente Turquía derribando un misil iraní. Turquía, literalmente aquí al lado. Pero es que vean lo que está pasando en el terreno. غارة أحمد الآن غارة عنيفة جدا كما تشاهدون. Los bombardeos están intensificándose hasta ahora en Beirut y cualquier accidente nos puede llevar. Estaba diciendo Luis Moreno Campo algo que es extraordinariamente preocupante y que no queremos alarmar, pero insisto, tiene la autoritas moral para decirlo. Estamos en el escenario preguerra mundial. Solamente hay una manera de parar al señor Trump y al señor Bibi Netanyahu, que es, como son democracias todavía,
que haya unas elecciones y que la propia sociedad norteamericana e israelí lo saque de esa capacidad de tomar decisiones, porque si no, vamos a la Tercera Guerra Mundial. Yo por matizar ahí, son democracias en declive y de hecho en ambos casos lo que se está observando es como cada vez se avanza más hacia la constitución de regímenes híbridos de autocracias electorales en los cuales hay un mayor control del poder judicial, mayor control del poder legislativo. Eso lo hemos visto en Israel antes del 7 de octubre, lo estamos viendo en este segundo mandato de Donald Trump y lo vimos ya en su momento en el caso de Hungría, ¿no? Digamos que la prueba piloto era Hungría. Y en ese sentido, lo que podemos observar es que puede ser que haya una coacción total del resto de los poderes del Estado, en el caso norteamericano, en el caso israelí, y de hecho sabemos que en el caso de Israel hay elecciones. El máximo para convocar elecciones este año sería el 27 de octubre y las puede demorar todo el tiempo que quiera hasta esa fecha. Y lo que no sabemos es si finalmente las llegará a convocar. En el caso de Estados Unidos sabemos que están las midterms. Ya hemos escuchado algunas informaciones al respecto de cómo controlar algunos distritos, algunos estados, porque en Estados Unidos las elecciones se hacen por estados y lo que quiere es centralizar algunos de esos estados en Washington. Y eso también atentaría contra la arquitectura constitucional estadounidense. Y mientras tanto, lo que estamos viendo en el terreno son dos estrategias que operan a la vez, pero que son diferentes. Una es la israelí, que es la de desestabilización de toda la región, la de cambiar el orden geopolítico de Oriente Medio, y por otro lado la de Estados Unidos, que es la de controlar el petróleo y los recursos para que no los tenga China. Porque el marco que comentaba Ocampo de la disputa con China, de Estados Unidos con China, es lo que está detrás de todo esto. Por tanto, yo creo que hay que mirar en los dos niveles. Tenemos un escenario ahora mismo muy, muy delicado. Y hoy el propio presidente Sánchez decía, estos fueron los momentos pre-guerra mundial en la Primera Guerra Mundial, en la que cuando se pregunta qué fue el detonante, nadie sabe con exactitud qué es exactamente lo que detonó. Ojalá lo supiera, se citaba entonces al canciller. Bueno, esta es ahora mismo una situación altamente explosiva en el terreno más delicado del frente bélico que hay, y Donald Trump está amenazando ahora, amenazando al mundo en general y a Sánchez y a España en particular, en el que ha sido último gesto, desde luego no el único. Los golpes a líderes, las humillaciones generales son parte de la estrategia de Donald Trump. Adela, vamos a echarle un vistazo porque Sánchez es el último, digo, desde luego no el único. Sí, porque con Trump nunca se sabe. Tú decías que ha sido el último, efectivamente ha habido otros casos más. En el caso de Trump, del amor al odio, solo hay una entrevista o una rueda de prensa. Recado, el primero, para el primer ministro británico. Dice Trump que Starmer ha pasado de ser su amigo, su cómplice, un buen tipo, a toda una decepción. Afirma también que la relación con Londres ha cambiado, porque ya no estamos en la era de Churchill. I'm not happy with the UK. This is not the age of Churchill. This is not Winston Churchill that we're dealing with. Aunque, como decía, con Trump nunca se sabe, en la misma entrevista dice que Francia ha estado fantástica después de burlarse del presidente de la República. Así hablaba en enero sobre sus negociaciones con Macron por temas comerciales. Así le imitaba. Emmanuel said to me, Donald, you have a deal. I would love to increase my prescription drug prices by 200% or whatever. I would love to do it. It'd be such an honor. Whatever you want, Donald, please. Don't tell the population. Please, Donald, I beg you. Una más, febrero del año pasado, la humillación a Zelensky desde el despacho Oval la pudimos ver todos, el mundo entero, en directo, con una bronca y un tono más cercano al bullying que a la diplomacia. Espetó al presidente ucraniano que estaba jugando con la Tercera Guerra Mundial. Así. You're gambling with the lives of millions of people. You're gambling with World War III. You're gambling with World War III. And what you're doing is very disrespectful to the country, this country. Trump está sacudiendo líder a líder y desestabilizando país a país. Le dice al Reino Unido, no son los años de Churchill. Desde luego que no. En Estados Unidos tampoco son los años ni de Truman, ni de Eisenhower, ni de Roosevelt. Desde luego que no. Y está desestabilizando España también. Hoy la respuesta está siendo este no a la guerra, que se ha entonado en lo oficial con el mensaje de Pedro Sánchez
y que se ha comenzado también a ver en actos hoy del gobierno. La posición del Gobierno de España se resume en 4 palabras: no a la guerra. El Gobierno va a seguir exigiendo un cese de las hostilidades y una resolución diplomática de esta guerra. Y quiero además explicitarlo, porque sí, la palabra adecuada es exigir. No se puede responder a una ilegalidad con otra. Las grandes guerras estallan por una concatenación de respuestas que se van de las manos por culpa de errores de cálculo, fallos técnicos, acontecimientos imprevistos. Por tanto, debemos aprender de la historia. Y no podemos jugar a la ruleta rusa con el destino de millones de personas. Y es absolutamente inaceptable que aquellos dirigentes que son incapaces de cumplir con ese cometido usen el humo de la guerra para ocultar su fracaso. El discurso oficial y la respuesta oficial llega después de que se hayan producido ya llamadas por parte de Macron para mostrar unidad con España, de Antonio Costa para exactamente lo mismo. Cañedo. Sí, esa postura que defendía el presidente del Gobierno a primera hora de la mañana es la que mantienen en el público también todos los ministros a través de redes sociales y en distintos actos públicos. Ese no a la guerra que también está teniendo el reconocimiento internacional y del que no se va a mover el Ejecutivo. Dice Sánchez que no es una posición ingenua sino coherente y que además es la que se va a mantener. Acaba de responder también el presidente al líder de la oposición diciendo que pretender anteponer los derechos humanos al derecho internacional es lo mismo que decir que se puede usar una brújula sin norte. También lanzaba un mensaje Pedro Sánchez a Donald Trump advirtiendo de que no se van a amedrentar por sus supuestas amenazas. El Gobierno va a seguir exigiendo un cese de las hostilidades y una resolución diplomática de esta guerra. Porque sí, la palabra adecuada es exigir, para que paren antes de que sea demasiado tarde. No se puede responder a una ilegalidad con otra, porque así es como empiezan los grandes desastres de la humanidad. Muy a menudo las grandes guerras estallan por una concatenación de respuestas que se van de las manos por culpa de errores de cálculo, fallos técnicos, y no podemos jugar a la ruleta rusa con el destino de millones de personas. Este es el mensaje oficial, pero empieza a calar esto. Vean ustedes lo que ha ocurrido. Ese no a la guerra empieza a cantarse de nuevo. Un compromiso con la paz, con el no a la guerra y con todos los valores y derechos humanos que nos hacen dignos. Te lo agradecemos muy especialmente. Sí. A esta hora, María, Congreso de los Diputados, lo que tenemos escolar es avalancha de reacciones. Hoy todo el mundo pendiente de esto y conteniendo la respiración. Eso es, estamos muy pendientes de todas estas reacciones y también de lo que ha ocurrido en el Senado. Esa iniciativa no vinculante a promover las medidas necesarias para garantizar que ninguna mujer vuelva a sufrir el acoso, las escenas de acoso que se vivieron el pasado lunes allí a las puertas del Senado. Bueno, pues el Partido Popular, UPyN y Vox se han negado a firmar esta declaración institucional para pedir que Vito Quiles, se me ha ido ahora mismo, para condenar el acoso del activista de la ultraderecha Vito Quiles a nuestra compañera Sara Santaolalla y también a la senadora Rocío Briones. Te preguntaba por los comentarios, reacciones que ha habido hoy en torno a la guerra. Lo que tenemos ahora mismo es Cuca Gamarra, Bustinduy, lo que ha habido es avalancha de reacciones hoy. Ha habido esto. Los intereses partidistas y particulares nunca pueden estar por encima de los intereses generales de nuestro país. España lo que tiene que ser es un aliado solvente. A lo que está desencadenando la política errática de Pedro Sánchez es que España esté más aislada, tenga menos seguridad y que España sea menos fiable en términos de aliados. Hay quien intenta dibujar la idea de que estamos solos. Es al revés. Estamos defendiendo la dignidad de Europa y estamos expresando una posición en la que se reconocen muchísimos millones de personas en el mundo entero. Y es curioso, ¿no?, que quienes más vociferan en nombre de la patria sean quienes corren a comerciar con nuestra soberanía y con nuestra dignidad y a ponerse del lado de quien amenaza, insulta y ataca a España.
Irene Montero, eurodiputada de Podemos. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Javier? Buenas tardes. Está empezando a fraguarse, está empezando a calar un nuevo no a la guerra. Es lo que tiene que ocurrir, Javier. España es el país del no a la guerra. Esa tradición pacifista es parte de nuestra mejor tradición democrática. Lo han gritado millones de personas, tantas veces como ha sido necesario, desde España y en todo el mundo. Y efectivamente es lo que tiene que pasar, porque lo que está pasando es muy grave. Trump está sembrando el terror en el mundo y nos está aproximando cada vez más a una tercera guerra mundial, como estabais hablando en el programa, y está amenazando a España, y esto es serio. A mí me avergüenza que un criminal, que un pedófilo, que un agresor sexual condenado esté amenazando a España utilizando la presidencia de una de las grandes potencias mundiales, y que tengamos en España una derecha y una extrema derecha que lleva todo el día la pulsera con la bandera de España en la pulsera, pero que después, ¿dónde está cuando hay que defenderla de verdad? Ahora que hay una amenaza real de una potencia extranjera que están amenazando a nuestro país, que están amenazando a nuestra gente con graves consecuencias, simplemente por tener una posición política de paz y de respeto al derecho internacional, de no someternos al dictado de este criminal, de este terrorista de Estado que es Donald Trump, de este pedófilo. Y entonces, ¿dónde sacan la bandera? ¿Dónde están los caballos de Abascal? ¿Solamente los saca en campaña electoral? ¿Dónde está el patriotismo de la derecha y de la extrema derecha? No lo tienen, porque son unos vendepatrias. Entonces, efectivamente, lo que hay que hacer ahora es ser firmes y sacar nuestros principios más profundos. El no a la guerra es uno de ellos. El respeto a la vida, la humanidad, el respeto al otro ser humano por el hecho de serlo, y eso es lo que tenemos que hacer, y hay que llevar ese no a la guerra a hechos. Ahora es cuando hay que exigirle al gobierno que ese no a la guerra signifique aislar a Trump, fuera los 8.000 soldados estadounidenses que siguen a día de hoy en territorio español, fuera de nuestras bases militares. No queremos ser más aliados de un criminal como Trump. No a la guerra significa no a Trump y significa no a la OTAN, y por tanto presentemos un calendario de salida de la OTAN. Y por supuesto no hay tiempo que perder, adelantémonos a lo que va a venir y ya limitemos los precios de alimentos, de energía, de productos de primera necesidad. Hagamos que el transporte público sea gratuito. Cojamos ese dinero que todos estos años el gobierno ha estado poniendo en armas que le están comprando a la industria estadounidense, y cojámoslo para armar bien los servicios públicos, para financiar las escuelas, para financiar los hospitales. Porque si Trump está sembrando el terror en el mundo, España tiene que estar en condiciones de ser un refugio y un ejemplo para el resto del mundo de que no tenemos por qué ir por ese camino. Déjeme jugarle el contraargumento, pero ahora mismo esas amenazas de Trump no se sustancian porque pertenecemos a uno o dos bloques, si lo queremos leer así, la Unión Europea y la Alianza Atlántica. Salir de instituciones internacionales, salir de instituciones multilaterales, no es exponer, no es hacer más vulnerable a España. Al contrario, ahora mismo Trump y Israel, Trump y Netanyahu, Estados Unidos e Israel, son las dos principales amenazas para la humanidad. Y formar parte de esa alianza militar que es la OTAN y cuyo jefe es Trump, nos convierte en cómplices de sus crímenes, porque todo el mundo lo va a entender perfectamente. Si Trump no pudiese usar las bases militares españolas o las bases militares que tiene por Europa, no podría tan alegremente como hace bombardear otros países. Para bombardear países, para iniciar invasiones ilegales, ataques ilegales, guerras por petróleo, guerras por dinero, hace falta no solamente tener un buen ejército, sino tener muchos aliados en el mundo que te permitan tener bases militares donde tener armas, donde poder repostar, donde poder hacer paradas, donde poder tener tus soldados. Claro, pero que nosotros nos vayamos no anula las bases en Chipre, no anula las bases en Turquía. Precisamente por eso te digo que si Trump está sembrando el terror en el mundo y nosotras estamos en disposición, porque somos el país del no a la guerra, de convertirnos en un refugio y el ser un ejemplo, usemos el gobierno, que es tener poder, usemos el gobierno para aislar a Trump. Y muchos nos van a seguir, porque ahora mismo formar parte de esa alianza militar es lo que nos está poniendo en peligro, es lo que le permite a Trump cometer sus crímenes y es lo que hace que nos convirtamos también en objetivos militares de esas potencias que están siendo agredidas por Donald Trump. Entonces, lo que tenemos que hacer es
aislar a Trump y convertirlos en un refugio y en un ejemplo. Y claro que se puede salir de la OTAN, y claro que se puede no formar parte de esos crímenes de Donald Trump, y claro que se puede echar a los estadounidenses de nuestras bases militares, y claro que se pueden topar los precios para que la gente no pague esas invasiones ilegales de Donald Trump. Claro que se puede. Solamente hace falta esa voluntad política. España está en condiciones. La gente quiere. Hoy la gente está contenta de que su presidente haya salido a decir no a la guerra. Pues ahora llevémoslo a los hechos. No se puede quedar en una declaración. Tenemos que hacer que eso signifique salir de la OTAN, aislar a Donald Trump y tener un control de precios de alimentos, energía y productos de primera necesidad que haga que las guerras ilegales de Donald Trump no las paguen los españoles y las españolas. Eso es ser patriota frente a los vendepatrias que tenemos en la derecha, y sobre todo es construir un refugio frente al peligro que supone ahora mismo Estados Unidos para todo el mundo. Ahora mismo lo que tenemos, no se retire señora Montero, es a una administración americana que está reforzando sus presiones. Scott Bessent diciendo que España pone en riesgo vidas humanas y mirando exactamente a esas bases militares, a Morón y a Rota, donde, Mario Montero, a esta hora de momento hay tranquilidad, lo que se está es presionando para que vuelva allí la actividad militar. Exactamente. A esta hora de la tarde, Javier, la imagen que nos brinda la base aeronaval de Rota ejemplifica o es el retrato más fiel del no a la guerra que ha declarado el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, hace tan solo unas horas. Tráfico aéreo completamente inexistente, inactividad total, ha cesado el ruido de los motores, el tránsito de esos aviones de suministros que hace 72 horas el gobierno norteamericano se vio obligado a sacar de aquí por la negativa de España a prestar ese servicio logístico de apoyo desde las bases, y tuvo que trasladarlas a otras bases como Ramstein en Alemania, donde sí tenía libertad política. Eso sí, la gente de Rota teme un poquito la venganza de Trump, insisten, ¿no? Porque dicen que se podría llevar la base a otra parte, y la economía precisamente de esta localidad depende 2/3 de la relación directa que tienen con esta base militar, aunque eso no parece que tenga muchos visos de llevarse a realidad, porque ahora mismo se están llevando obras de ampliación de muelles, de infraestructuras para albergar una mayor capacidad de soldados, tanto americanos como españoles, en esta base militar de Rota. El Gobierno de España no va a autorizar que las bases militares instaladas en territorio andaluz contribuyan a incrementar la escalada bélica, que el presidente de la Junta, Moreno Bonilla, rectificara la posición que ha mantenido él con el Partido Popular. Ha sido darle carta blanca a la administración estadounidense para que haga lo que entienda conveniente, sin contar con las autoridades españolas. Y esto se está trasladando, esta amenaza se está llevando ya al surtidor, donde los precios van a empezar a subir a partir de mañana algo más. ¿Por qué? Porque han subido ya 11 céntimos esta semana y porque los precios han comenzado a desbocarse en el surtidor. Mañana llegan los cargamentos, de hecho hoy llegan, mañana empiezan a cobrarse los cargamentos de nuevo crudo. Pablo Collantes, ¿y la situación en la gasolinera ahora cuál? A esta hora, Javier, empieza a haber un poco más de afluencia, coincide con la salida en algunos trabajos, empieza a llegar más gente y previsiblemente esta tarde veremos esas mismas colas que daban ayer toda la vuelta a la manzana, porque la gente viene ya a repostar a gasolineras como esta, low cost, que son algo más baratas, pero en las que el litro se ha encarecido en torno a unos 5 a 10 céntimos, y lo hacen, dicen, ante el temor de que esto se siga encareciendo, porque parece que el precio de la gasolina no va a tocar techo. Hemos hablado aquí con taxistas, con particulares, con camioneros que nos dicen, temen que esto se empiece a parecer a la situación que vivíamos con la guerra en Ucrania, por eso se adelantan ya a llenar el depósito, y temen que esto se traslade a otros sectores, que la factura de la luz, por ejemplo, también se dispare. Todos coinciden en lo mismo. Más cara. Está subiendo mucho. Ha subido mucho, demasiado. Desde luego, todo esto se encarece. El precio de la gasolina no deja de subir. Ha subido 6 o 7 céntimos. Se ha notado mucho. Un día a otro fueron 10 céntimos. Unos 15 a 20 céntimos más. Y el efecto de la guerra en Oriente Medio, que empezamos a notar hoy con hasta 12 céntimos más por litro. Estoy oyendo el mensaje del presidente. No sé qué coño está haciendo. Todo sube, menos los sueldos, todo sube. Es lo que nos toca. No me parece bien, pero las guerras son una puta mierda. Colas kilométricas en todo
todo el país para llenar el depósito antes de que sea más caro. Yo he escuchado la noticia. Esta es la más barata que tienen ahora. Para que dure y veremos a ver. Esperemos que no suba más. Lo comprobamos a pie de gasolinera. Están por las nubes. Hemos tenido que venir todo el mundo a marca blanca, porque las horas de gasolina es imposible para un trabajador como nosotros. Imagino que irá subiendo. Confiemos en que pase pronto y vuelvan las cosas a la normalidad. Y a esta hora ya digo que la presión está aumentando. Señora Montero, acaba de hablar Scott Bessent, el secretario de Comercio de Estados Unidos, que literalmente dice que los españoles están poniendo en riesgo las vidas de los estadounidenses. ¿Cómo lo lee? Bueno, forma parte de esas amenazas que son una cosa muy seria y muy grave que Estados Unidos está haciéndonos. Ahora mismo Estados Unidos es la mayor amenaza para la seguridad y para la estabilidad del mundo. Y precisamente por eso es tan importante aislarles, que no puedan conseguir lo que pretenden. Si les seguimos permitiendo usar nuestras bases militares, van a poder seguir haciendo la guerra. Pues decir no a la guerra significa revocar esos acuerdos bilaterales que tenemos con Estados Unidos para que puedan usar nuestras bases militares a su antojo y echar a los militares estadounidenses de nuestras bases para convertirnos en un país todo esto ya lo estamos que pagando no es en precio. cómplice y que no apoya a Estados Unidos. Ese tipo de acción se acaba pagando en surtidor porque simplemente no dejar usar las bases ya nos está provocando esta amenaza y esta subida de combustibles. Esta política que usted dicta y entiende y defiende, Javier, ¿no tiene ese coste en la calle? ¿No tiene el coste para el consumidor? Precisamente por eso hay que limitar los precios, porque los precios del petróleo, los precios de la energía y con ello todos los precios de los alimentos, los precios de los medicamentos, de productos básicos, pueden subir si la guerra que está haciendo Estados Unidos y las guerras que está ordenando Donald Trump se prolongan. Para que las guerras no las paguen los pueblos, yo creo que no hay tiempo que perder. A mí no me vale que se diga vamos a esperar a ver cómo evoluciona la cosa. No. España está en condiciones de decir no a la guerra y de enfrentar a Trump. Bueno, pues entonces hagámoslo, y hacerlo significa adelantarse también para que ni un solo día la gente tenga que pagar más por una energía o por una gasolina o por un alimento cuando esas guerras no las están provocando ellos. Las guerras siempre las sufren los pueblos. Pues decir no a la guerra significa topar los precios ya, los precios del petróleo, de la energía, de la gasolina, de los alimentos, de los medicamentos, de todos los productos de primera necesidad. Ya lo hicimos en la pandemia, sabemos que se puede. España y el gobierno de España están en condiciones de hacerlo. Eso significa decir no a la guerra. Topar los precios, poner el transporte público completamente gratuito y decirle a la gente que somos un refugio y que aquí la gente no va a pagar las invasiones ilegales de Donald Trump. Y a partir de ahí tomar medidas efectivamente para construir alianzas con otros países que sí que están en pro de defender el orden internacional, el derecho internacional y los derechos humanos y la paz en el mundo. Pues Irene Montero, eurodiputada de Podemos. Gracias, cuídese, un abrazo. Cuídate, Javier, muchísimas gracias. Y ahora mismo este mensaje que, ¿cómo leemos? Esto de los españoles, Scott Bessent, los españoles están poniendo en riesgo la vida de los estadounidenses. Aquí lo único que mata a estadounidenses es su presidente, en Minnesota concretamente. Yo es que no sé qué quiere decir. Hombre, bueno, ¿Qué quiere decir? Que como no presión. pueden repostar sus barcos y sus aviones camino de los bombardeos en Oriente Próximo, estamos poniendo en riesgo la vida de los estadounidenses. Es una chorrada, nada más de esta pandilla de idiotas que gobiernan los Estados Unidos. Yo creo que nos están obligando todos es que es una idiotez detrás de otra. Entonces, que yo creo que es parte de la estrategia de esta ingeniería del caos, ¿no? de una chorrada, venga, y que la gente... Y a esta hora, Sánchez llegando al funeral de Fernando Onega, imagen en directo, presidente del gobierno. Fernando ha sido un gran periodista, ha sido un cronista, un analista de la vida política de nuestro país, que ha alumbrado mucha luz sobre muchos sucesos, muchos acontecimientos, sobre la política en nuestro país, y que ha permitido comprender, ¿no?, a muchos ciudadanos y ciudadanas lo que sucedía, ¿no?, desde una mirada honesta, siempre cada uno con su perspectiva, con su opinión, pero desde una mirada honesta de la actualidad, ¿no? Creo que la mejor definición que al menos se me ocurre a mí trasladar sobre la figura de Fernando Onega es la del periodismo, en un significado absolutamente genuino y que es muy importante reivindicar hoy en día. En segundo lugar, pues yo creo que
nos ha pasado un poco a todos cuando pensamos también en nuestros padres y nuestras madres, ¿no? Fernando Onega era un cronista, pero también era un columnista que hacía sus análisis en la prensa escrita, y cuando nos acordamos de nuestros padres, pues siempre les vemos leyendo un periódico, sino 1, 2, 3, echando 1 hora, 2 horas al día en leer toda la actualidad. Presidente del Gobierno, imagen en directo, Fernando Onega. Seguimos. Yo creo que esa costumbre que estamos perdiendo como sociedad, no solamente las generaciones más jóvenes. Francisco Javier Herrero Arribas. Javi Momboro Polvorín. Carrión de los Condes. Web tienda online. Momboro Moda Capricho. momboromodacapricho.com. Artículos personalizados Momboro Polvorín. momboromodacapricho.com. Inicio Momboro Modas tienda novedades. Visita mi web. También catálogo en WhatsApp. +34 664 828 044. Atención personalizada a cada cliente. Sin sistemas ni robots. Teléfono y WhatsApp +34 688 776 781. Contacta conmigo sin ningún compromiso. Estaré encantado de atenderte. Muchas gracias. Francisco Javier Herrero Arribas. Javi Momboro Polvorín. Carrión de los Condes. Online store. Momboro Moda Capricho. momboromodacapricho.com. Personalized items Momboro Polvorín. momboromodacapricho.com. Home Momboro Modas shop new arrivals. Visit my website. Catalog also available on WhatsApp. +34 6648 28044. Personalized attention for each customer. No automated systems or robots. Phone and WhatsApp +34 688776781. Contact me with no obligation. I'd be happy to assist you. Thank you very much. Servicios. Diseño gráfico y multimedia. Creación y mantenimiento de páginas web. Diseño de moda exclusiva a capricho. Clases de informática presencial y online. Logotipos, folletos, carteles, vídeos, publicidad. Retoque y reparación de fotografías. Edición y montajes de vídeos personalizados, eventos, cumpleaños. Carteles y vídeos, asociaciones, redes sociales. Solicita información sin compromiso. Muchas gracias.